tardes, mi nombre es Miguel Ángel Flores Castellanos y este es mi examen de psicología. Como primer inciso veremos cuáles cualidades tiene que tener la psicología para que sea llamada la ciencia. Tiene que tener tiene que ser experimental, tiene que ser comprobable y observable. Y como objeto de estudio de conocimiento, tiene el comportamiento individual de cada persona. Y puedo poner de ejemplo cuando estudian a un individuo en sus operaciones básicas de su vida cotidiana. Como inciso C tenemos que ver las diferencias entre psicólogo, psiquiatra y psicoanalista. El psicólogo tiene un enfoque global en todo el tiempo en la persona. El psiquiatra tiene un enfoque biológico y fisiológico y receta medicamentos. El psicoanalista tiene un enfoque simbólico-lingüístico. Y como inciso C, veremos las operaciones mentales básicas, las cuales son 6 y son sensopercepción, atención, aprendizaje, memoria, motivación y emoción. La sensopercepción tiene que ver con los 5 sentidos: vista, gusto, tacto, oído y olfato. Y la percepción es la interpretación del estímulo. Como el número 2 tenemos atención, es cuando focalizamos una serie de estímulos y ignoramos el resto. Como número 3 tenemos el aprendizaje, que son experiencias que generan una modificación en la conducta. Por ejemplo, si te caes y te dicen ya no lo hagas de nuevo, es porque ya estás aprendiendo que no te tienes que caer, tienes que caminar bien. Como número 4 tenemos la memoria, la cual es para codificar y para almacenar y después recuperar la información. Por ejemplo, cuando te pasa un evento muy importante en tu vida, lo guardas, lo codificas y después te acuerdas de él después de mucho tiempo. Como número 5 tenemos la motivación, que es para cuando algo que pone acción, aquellos estímulos que provocan entrar en acción para realizar una tarea. Por ejemplo, el por qué vas a la escuela, si vas por tu familia, por tus amigos, por la niña que te gusta. Como número 6 tenemos a la emoción, las cuales son reacciones automáticas ante los estímulos que recibimos en corta duración. Por ejemplo, si escuchas un golpe o un ruido muy fuerte, tu primera emoción va a ser cuidarte tú o agacharte o cubrirte. Y como número 7 tenemos operaciones básicas superiores, las cuales son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento es la capacidad de planear y desarrollar ideas. Por ejemplo, cuando haces un problema matemático, cuando juegas fútbol y haces una táctica para poder ganar. Ese es el pensamiento. Con el número 8 tenemos el lenguaje, que es la capacidad de comunicarnos y permite relaciones interpersonales. Cuando te comunicas con alguien lo haces mediante símbolos, palabras y mediante señas. Y como número 9 tenemos a la inteligencia, que permite aprovechar al máximo nuestras habilidades. Por ejemplo, cuando haces todo en tu vida, lo que haces lo haces con inteligencia. Cuando abres una puerta, cuando piensas algo, lo haces con inteligencia. Como inciso D tenemos las especialidades de la psicología, las cuales son la psicología experimental, psicología clínica, psicólogos orientadores, psicología escolar, psicología educativa, psicología del desarrollo, psicología de personalidad, psicología social, psicología ambiental, psicología organizacional, psicología de salud, psicología del consumidor. Como inciso C tenemos la psicología, como inciso D les daré la diferencia entre psicólogo educativo, escolar y orientador. El psicólogo educativo, su finalidad tiene que ser en el diseño y aplicación de pruebas estandarizadas. El psicólogo escolar, su finalidad es trabajar en sistemas escolares para ayudar a los niños con problemas académicos o necesidades especiales. El psicólogo orientador, su finalidad tiene que ser ayudar a la gente con problemas de adaptación al medio social. Como inciso F tenemos cuál sería la intervención de un psicólogo educativo, y ahí sería cuando un alumno, por ejemplo, es muy sobresaliente en una clase de matemáticas y es muy malo en una clase de historia. Ahí el psicólogo educativo tiene que hacer una prueba para ver por qué es tan bueno en matemáticas y no sobresale muy bien en historia. Y por otro ejemplo tenemos a un alumno que es muy bueno en su clase de deportes, pero tiene muy malas calificaciones en su clase de matemáticas, porque por ejemplo puede ser muy bueno en una materia, pero muy malo para las matemáticas, y eso no quiere decir que no sea inteligente. También tenemos la intervención de un psicólogo orientador, que es cuando por ejemplo, yo puse por ejemplo una alumna que sobresale mucho en la clase de matemáticas y química, que son mucho de pensar lógico-matemático. Y por ejemplo en la clase de educación física o cuando son clases de convivir con sus compañeros, ella no participa y se siente muy estresada. Ese sería con el psicólogo orientador. Y ahí el psicólogo tendría que platicar con esa persona para saber por qué no quiere ser social y para arreglar las cosas. También como otro ejemplo puse a un alumno que en sus clases virtuales era muy tranquilo, muy callado y muy antisocial, pero cuando entró a la escuela presencial tuvo un cambio muy drástico, o sea,
se hizo muy interactivo, se platica mucho con la gente, se hizo muy social y se hizo problemático. Y ahí tenía que platicar el psicólogo con él para que mejore su para que mejore sus pensamientos. Y esto es todo, muchas gracias.